Esta es una prisión donde la vida humana no vale nada. Cada día, los prisioneros son obligados a pelear entre sí hasta la muerte. Aquellos que logran sobrevivir no ganan nada más que la oportunidad de vivir un día más. Pero lo más aterrador de todo es que el luchador más mortífero de la prisión alguna vez fue un hombre común, que solo buscaba vengar el asesinato de su esposa. Una trágica cadena de sucesos lo transformó en el prisionero más peligroso de ese lugar. Por eso, hoy veremos. In Hell, Kyle regresa a casa una tarde y es testigo del asesinato de su esposa. Antes de poder reaccionar, el asesino lo golpea en la cabeza con una olla de metal y logra escapar. Cegado por el dolor y la rabia, Kyle sale tras él. Durante la persecución, sube a un autobús y descubre al mismo hombre sentado dentro, así que lo ataca sin pensarlo dos veces. Sin embargo, el asesino consigue huir nuevamente. Por desgracia, la policía llega en el peor momento y confunde a Kyle con el culpable, arrestándolo y llevándolo directo a juicio. Kyle insiste una y otra vez ante el juez en que es inocente y que solo perseguía al verdadero asesino de su esposa. Pero las pruebas y los testimonios juegan en su contra. Al final, el tribunal lo declara culpable y lo condena a varios años de cárcel. Kyle no tiene idea de que la prisión que lo espera cambiará su vida para siempre. Justo cuando termina la audiencia y todos comienzan a retirarse, Kyle ve al verdadero asesino cerca de él. Incapaz de contener su furia, le arrebata el arma a un guardia y le dispara ahí mismo. Por este nuevo crimen es sentenciado a cadena perpetua y enviado a la prisión más temida, un lugar del que casi nadie regresa con vida. Apenas Kyle pone un pie en la prisión, el director les da la bienvenida a los nuevos internos y les advierte que nadie ha escapado jamás con vida. Cualquiera que lo intente será ejecutado. Ahí dentro, el poder vale más que la ley, y la única forma de sobrevivir es obedecer cada norma. Los guardias registran a todos los recién llegados y les quitan cualquier pertenencia personal. Cuando uno de ellos intenta arrancarle a Kyle su anillo de bodas, él se resiste porque es el único recuerdo que conserva de su esposa, y recibe un puñetazo en la cara como respuesta. También le arrebatan la fotografía de ella y la tiran al suelo, algo que le duele todavía más, pues era lo último que le quedaba. A pesar de resistirse, los guardias terminan quitándole el anillo a la fuerza y lo golpean con tanta violencia que el resto de los prisioneros no se atreve ni a mirar. Esa noche, mientras todos duermen, Kyle presencia algo espantoso. Varios guardias arrastran a un preso débil llamado Billy hasta la celda de un interno peligroso llamado Max. Apenas se van, Max lo golpea sin piedad solo para demostrar su dominio, y Billy no tiene forma de defenderse. Kyle escucha todo en silencio, y en ese momento comprende lo cruel que es la vida para los débiles dentro de ese lugar. Por fin entiende el verdadero horror de la prisión. A la mañana siguiente, sacan a los presos de sus celdas. Al pasar frente a la celda de Max, Kyle ve a Billy cubierto de heridas, y la escena lo llena de rabia, pues sabe que Max solo quería demostrar su fuerza a costa de él. Sin pensarlo, se enfrenta a Max, algo que sorprende a todos porque nadie se había atrevido a desafiarlo antes. Kyle simplemente no puede quedarse callado ante tanta crueldad. Antes de que la pelea continúe, los guardias intervienen y lo someten. Como castigo, lo encierran en un calabozo subterráneo, un lugar oscuro donde el agua sucia gotea constantemente de las paredes, y el silencio resulta abrumador. Las marcas que cubren los muros revelan el sufrimiento de tantos prisioneros que fueron torturados ahí antes que él. Solo, en medio de esa oscuridad, Kyle comprende que este lugar es mucho peor de lo que imaginó. A la hora de comer, los guardias le sirven comida podrida y de olor insoportable, así que decide no probarla y prefiere quedarse con hambre antes que comerla. Pasa la noche entera sin comer nada, y con el paso del tiempo, la comida se pudre aún más, pero él sigue sin tocarla. Su cuerpo se debilita poco a poco, aunque su determinación no cede. Después de días de hambre, aislamiento y sufrimiento constante, Kyle finalmente llega a su límite. Por primera vez se pregunta si le queda alguna razón para seguir luchando. Solo, en la oscuridad del calabozo, enfrenta el momento más difícil de su vida. Justo cuando siente que ya no le quedan fuerzas, el destino le regala una pequeña razón para continuar. Una mariposa entra revoloteando al calabozo y se posa sobre su bandeja de comida. Al verla, los recuerdos de su esposa regresan de golpe. Se queda en silencio unos instantes, recordando los momentos felices que compartieron juntos.
Esa pequeña mariposa se convierte en un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. Por primera vez en días, Kyle siente que tiene un motivo para seguir viviendo, así que finalmente toma un bocado de la comida que había rechazado durante tanto tiempo. Quizás esa pequeña mariposa fue lo que reavivó sus ganas de sobrevivir. Después de varios días, Kyle es liberado del calabozo y trasladado a una celda diminuta, apenas suficiente para 3 personas, donde ya hay otro interno. Antes de irse, un guardia le advierte que debe tener cuidado, pues esta es la celda más peligrosa de toda la prisión, ya que su compañero ha matado a varios presos. Al escuchar esto, Kyle comprende que su pesadilla apenas comienza. Sin decir una palabra, se sienta tranquilamente en su cama. A la mañana siguiente, Kyle vuelve a encontrarse con Billy, el mismo preso que había sido golpeado por Max, quien le cuenta que fue condenado a 2 años en esta prisión. Más tarde conoce a otro interno llamado Malakai, quien le explica que si quiere salir de esa celda tan peligrosa, tendrá que pagarle una gran suma de dinero a los guardias. De lo contrario, su compañero de celda podría matarlo en cualquier momento. Esa misma noche, Kyle despierta de golpe al sentir que el peligroso interno lo está atacando, y apenas logra escapar de la agresión. En ese instante entiende que no podrá sobrevivir mucho más tiempo en esa celda. A la mañana siguiente, Kyle acude directamente al director de la prisión y le pide ayuda, incluso ofreciéndole dinero a cambio de una celda más segura, pero el director rechaza su oferta sin dudarlo, diciéndole que salir de esa celda tendría un precio mucho más alto. Ese mismo día, Kyle presencia una pelea brutal entre 2 de los internos más peligrosos de la prisión. No es una pelea cualquiera, sino un combate a muerte, donde el perdedor pierde la vida y el ganador se queda con el dominio absoluto sobre el resto de los presos. Max entra al ring para enfrentarse a otro prisionero despiadado, y ambos se atacan con una fuerza tremenda. Un momento Max lleva la ventaja, y al siguiente, su rival contraataca. Todo el lugar retumba con los gritos y aplausos de los presos, porque todos saben que esta pelea significa mucho más que una simple victoria. Es una batalla por el poder y el control dentro de la prisión. Sin embargo, detrás de escena ocurre un juego todavía más grande. Los directores observan la pelea mientras apuestan grandes sumas de dinero por los prisioneros, ganando fortunas gracias a este espectáculo mortal. Para los oficiales, no es más que un juego. Para los presos dentro del ring, es una lucha por sobrevivir. Al final, el ganador no solo se gana el respeto de los demás, sino también autoridad sobre el resto de los internos. Al ver todo esto, Kyle comprende que sobrevivir en ese lugar exige mucho más que valentía. Solo los más fuertes logran mantenerse con vida. Al día siguiente, todos los prisioneros son obligados a trabajar. Unos cargan piedras enormes, otros las rompen en pedazos, los tratan como esclavos, y hasta el error más pequeño es castigado con dureza por los guardias. Kyle también es obligado a unirse al trabajo forzado. Mientras trabaja, otro preso se le acerca y lo golpea sin ningún motivo. En esa prisión no existe la justicia. Los fuertes hacen lo que quieren mientras los débiles se convierten en blanco fácil. El agresor sigue atacando a Kyle sin descanso, y aunque él se defiende como puede, está en clara desventaja. En ese momento llega un guardia, pero en lugar de detener la pelea, se queda observando y hasta anima al atacante a golpear con más fuerza. Al escuchar esto, el preso se vuelve todavía más violento, mientras los demás internos observan en silencio, sabiendo que ayudar a Kyle solo les traería más castigo. Al final, el guardia culpa a Kyle de todo el incidente, y como castigo, lo envían de nuevo al mismo calabozo oscuro. Una vez más, le dan sobras de comida podrida todos los días. El hambre, la soledad y la oscuridad asfixiante comienzan a destruir poco a poco su cuerpo y su mente. Cada día que pasa se siente más doloroso que el anterior. Cuando llueve, el agua sucia se filtra por el techo y el piso se llena de barro y agua maloliente, dejando a Kyle sin un lugar cómodo donde sentarse ni dormir. Los días se convierten en semanas sin que nada cambie en su vida. La misma oscuridad, la misma celda inmunda, la misma crueldad interminable. Parece que las autoridades de la prisión quieren romper por completo su espíritu, pero aún así, Kyle se niega a rendirse. Ahora su único objetivo en la vida es sobrevivir a cualquier costo. Mientras los demás presos pasan tiempo en el patio y observan las brutales peleas de la prisión, Kyle permanece encerrado en el mismo calabozo oscuro, con el único deseo de volver a ver el mundo exterior.
Solo puede escuchar voces y sonidos lejanos a través de una pequeña abertura en el muro. Para él, el mundo exterior existe únicamente a través de esos sonidos apagados. El tiempo pasa lentamente. Un día, Kyle comienza a escuchar ruidos extraños detrás de la pared del calabozo, como si alguien más estuviera atrapado al otro lado. Curiosamente, cada vez que toca la pared, los sonidos se detienen de inmediato. Esto se repite durante varios días, pero Kyle nunca descubre quién está ahí. Después de soportar días de hambre, sed y soledad, finalmente lo liberan del calabozo, pero apenas sale. Max lo está esperando. Max lo amenaza, asegurándole que su muerte es solo cuestión de tiempo, e intenta intimidarlo de todas las formas posibles. Sin embargo, esta vez el rostro de Kyle no muestra miedo ni rabia. Simplemente lo mira fijamente a los ojos, sin decir una sola palabra. Al día siguiente, mientras Kyle come, Max se le acerca de nuevo para provocarlo, y llega al punto de escupir en su comida, burlándose de él con la esperanza de hacerlo perder la calma. Pero Kyle se mantiene tranquilo, soportando cada insulto en silencio, mientras no deja de mirarlo. Finalmente se pone de pie, camina directo hacia Max, y lo golpea con todas sus fuerzas. Max tambalea hacia atrás, y Kyle continúa con una fuerte patada. En cuestión de segundos, todo el comedor estalla en caos, pues ninguno de los presos esperaba que alguien se atreviera a desafiar a Max de esa manera. Los dos hombres intercambian golpes con violencia. Max confía en su fuerza bruta para dominar, pero Kyle ya no es el hombre débil que llegó a esa prisión, y resiste cada ataque respondiendo con la misma intensidad. Antes de que la pelea termine, los guardias intervienen, lo someten y lo envían de vuelta al mismo calabozo oscuro como castigo. La tortura constante, el hambre y el aislamiento han transformado a Kyle por completo. Sentado solo en la oscuridad, toma una decisión que cambiará su vida. En lugar de dejar que la prisión lo destruya, decide reconstruirse a sí mismo, comprendiendo que la debilidad significa la muerte segura en ese lugar. Desde ese día se dedica a entrenar su cuerpo con disciplina, ejercitándose sin descanso y ganando fuerza poco a poco. El hombre común que alguna vez llevó una vida tranquila se transforma lentamente en un sobreviviente forjado por el sufrimiento. Kyle ya no solo se prepara para sobrevivir, sino para contraatacar. Sin importar lo dura que se vuelva la situación, se niega a rendirse, y día tras día tanto su cuerpo como su determinación se fortalecen aún más. Incluso el director de la prisión nota que Kyle ya no es el mismo preso de antes. Se ha convertido en alguien listo para el combate. Por esta razón, decide que finalmente ha llegado el momento de enviarlo a la mortal arena de peleas. Mientras tanto, los demás prisioneros siguen obligados a realizar trabajos forzados. Durante una de esas jornadas, un vehículo se acerca a los terrenos de la prisión y, sin previo aviso, una fuerte explosión sacude la zona, tras impactar contra una mina oculta. En medio del pánico entre los guardias, Billy y otro preso aprovechan la confusión para intentar escapar. Billy logra huir por un breve momento, pero su compañero muere en el caos. Su libertad no dura mucho, ya que finalmente es capturado de nuevo, y como castigo, el director lo envía al calabozo. Poco después llega el día tan esperado. Kyle y Max se enfrentarán cara a cara en la arena. La emoción se apodera de toda la prisión y cada preso espera ansioso el inicio de la pelea, sabiendo que esto es mucho más que un simple combate entre dos hombres. Es un choque entre dos fuerzas poderosas. De un lado está Kyle, un hombre que ha sobrevivido a un dolor y sufrimiento interminables. Del otro, Max, el luchador más temido de la prisión. Al entrar en la arena, el ambiente se vuelve eléctrico. Ha llegado el momento decisivo en la vida de Kyle. La pelea comienza y Max ataca primero con una fuerza tremenda, derribando a Kyle de un solo golpe. Los seguidores de Max estallan en gritos de celebración, convencidos de que todo ha terminado. Pero Kyle se niega a quedarse en el suelo. Reuniendo cada gota de fuerza que le queda, se levanta y responde con un golpe poderoso que hace retroceder a Max. Por primera vez, todos comprenden que la verdadera pelea recién comienza. Kyle vuelve a la carga, y el combate se intensifica con cada momento que pasa. Cada vez que parece que Max lleva la ventaja, Kyle se pone de pie una vez más. Ambos luchadores se debilitan con cada intercambio de golpes, pero ninguno está dispuesto a rendirse. Todos los presos observan la batalla en absoluto silencio, mientras la pelea entra en su etapa final.
Desde fuera de la arena, Billy anima a Kyle a seguir luchando, y ese apoyo le da la fuerza para levantarse una y otra vez. Mientras tanto, las autoridades de la prisión observan el combate con gran interés, pues ya han hecho nuevas apuestas sobre el resultado. Para ellos, esta pelea mortal es solo otra oportunidad de ganar dinero. Poco a poco, Kyle comienza a perder fuerzas mientras Max lo golpea con todo lo que tiene. Los espectadores empiezan a creer que Kyle no sobrevivirá mucho más, y muchos ya celebran la victoria segura de Max. Incluso Billy se llena de terror al ver el estado de Kyle, pero él no tiene ninguna intención de rendirse. En el instante siguiente, reúne todas sus fuerzas restantes y lanza un feroz contraataque que cambia el rumbo de la pelea por completo. Kyle logra dominar a Max y lo derrota frente a todos. Durante el último choque, Max sufre una lesión fatal en el cuello y muere en el acto. Toda la prisión queda paralizada por la sorpresa. A partir de ese día, el nombre de Kyle se vuelve conocido en toda la prisión. Cada nuevo oponente que entra a la arena lo desafía con todas sus fuerzas, pero cada pelea termina de la misma manera. Kyle sale victorioso una y otra vez. Uno tras otro, los luchadores más peligrosos intentan enfrentarlo, pero ninguno logra resistir por mucho tiempo. Con cada victoria, los presos empiezan a verlo con otros ojos. El hombre que antes era ignorado ahora es temido por todos. Con el tiempo, Kyle se convierte en uno de los luchadores más temidos de la prisión. Tras consolidar su reputación, decide cambiar por completo su apariencia y se rapa el cabello para darse un nuevo aspecto. Ahora cualquiera que lo vea puede notar de inmediato que ya no es un prisionero cualquiera. La inocencia que antes reflejaban sus ojos ha desaparecido por completo. Mientras tanto, durante una celebración dentro de la prisión, toda la atención está puesta en la fiesta. Aprovechando la distracción, Malakai le entrega en secreto una llave a Billy para ayudarlo a escapar. Kyle también le da algo de dinero para que pueda huir de ese terrible lugar. Al mismo tiempo, otro interno peligroso llamado Smith se acerca a Kyle. Después de la muerte de Max, todos reconocen a Kyle como el luchador más fuerte de la prisión, y Smith quiere cambiar eso, con la esperanza de derrotarlo y quedarse con el título del preso más temido. Mientras tanto, Billy abre en silencio la puerta de su celda e intenta escapar, sin saber que un peligro aún mayor lo espera. Antes de poder alejarse demasiado, los guardias lo descubren, lo capturan rápidamente y lo llevan ante el director. Después de este segundo intento de fuga, el director pierde por completo la paciencia y, sin mostrar ninguna compasión, condena a Billy a cadena perpetua. Desde ese momento, cualquier esperanza de libertad desaparece para él. Mientras tanto, Malakai se reúne en secreto con el director y se revela que fue él mismo quien informó a los guardias sobre el intento de fuga de Billy, traicionando a su propio amigo a cambio de medicinas para curar sus heridas. Sin que ellos lo sepan, el prisionero 451 escucha toda la conversación desde el otro lado del muro y descubre así que Malakai fue el responsable de la captura de Billy. Días después, el director y varios guardias llegan a la celda de Billy y lo encuentran tirado en el suelo, gravemente herido y casi sin vida. En ese mismo instante llega Kyle y al ver a su amigo en tan terrible estado, se llena de una ira incontrolable. Con sus últimas fuerzas, Billy le dice a Kyle que Smith fue el responsable de todo lo que le pasó. Momentos después, Billy muere. Al presenciar la muerte de su amigo, Kyle jura que Smith pagará por su crueldad. Su siguiente objetivo queda completamente claro: ajustará cuentas con Smith. Poco después, los guardias arrojan el cuerpo de Billy a un pozo dentro de la prisión, sin ningún respeto por su vida. Unos días más tarde, se anuncia otra pelea mortal. Esta vez, Kyle se enfrentará a Smith. Las autoridades de la prisión vuelven a reunirse para hacer sus apuestas antes del combate, y todos esperan otro baño de sangre. En cuanto comienza la pelea, Smith ataca con agresividad e intenta provocar a Kyle, pero para sorpresa de todos, Kyle simplemente se sienta en el suelo, en lugar de defenderse. El director, los guardias y los presos quedan desconcertados ante su actitud. Smith aprovecha la situación y continúa golpeándolo sin piedad. Pero a pesar de los ataques constantes, Kyle se niega a responder y soporta cada golpe en silencio. Al ver esto, el superintendente de la prisión ordena a los guardias que saquen a Kyle de la arena. Como castigo, lo atan dentro del mismo lugar de combate, donde permanece 6 días sin comida ni agua adecuadas. Aún después de presenciar un trato tan cruel,
Kyle nunca pierde su determinación, y su valentía inspira al resto de los prisioneros, quienes poco a poco comienzan a respaldarlo. Mientras tanto, el prisionero 451 decide vengar la muerte de Billy. Se enfrenta a Malakai y le declara que la traición no puede quedar sin castigo. Malakai intenta justificarse diciendo que actuó por desesperación, pero el prisionero 451 se niega a perdonarlo. Sin dudarlo, lo rocía con gasolina, enciende un cerillo y se lo arroja. Las llamas se extienden rápidamente, y en cuestión de segundos, el traidor Malakai muere consumido por el fuego. Mientras tanto, Kyle sigue atado sin comida ni agua, y su estado empeora con cada día que pasa, pero aún así se niega a rendirse. Inspirados por su fortaleza, los distintos grupos de luchadores deciden dejar de lado sus rivalidades y unirse a su causa. Cuando se anuncia la siguiente pelea, ningún luchador acepta enfrentarse a Kyle, así que el director no tiene más opción que cancelar todos los combates. Al día siguiente, el director le sugiere al superintendente que saquen a Kyle y lo maten, pero el superintendente rechaza la idea, explicando que matarlo solo lo convertiría en un mártir. En su lugar, deciden que es necesario quebrar su espíritu frente a todos, para que el resto de los presos tema desafiar a las autoridades de la prisión. Sin que lo sepan, otro prisionero escucha en secreto toda la conversación y de inmediato se lo informa al prisionero 451. Al conocer la verdad, el prisionero 451 se llena de furia al comprender lo cruel y despiadadas que son en realidad las autoridades de la prisión, y desde ese momento decide también apoyar a Kyle. Cuando el estado de Kyle se vuelve crítico, el director finalmente ordena que lo lleven a la enfermería. Después de recibir tratamiento, lo regresan al mismo calabozo oscuro, donde vuelve a escuchar los extraños ruidos detrás de la pared, aunque cada vez que golpea el muro, el sonido se detiene de inmediato. Una noche sacan a Kyle del calabozo, sin previo aviso. El superintendente reúne a todos los presos y anuncia que cualquiera que rompa las reglas de la prisión será castigado frente a todos. Momentos después, sacan de una celda de aislamiento oculta al interno más peligroso de la prisión, conocido como Madame Max, tan poderoso que se necesitan 3 guardias para controlarlo. En cuanto lo sueltan, se lanza directamente contra Kyle y lo ataca con una fuerza tremenda, como si fueran enemigos desde hace años. Al ver su terrible poder, Kyle intenta huir de inmediato, pero él lo alcanza con una patada poderosa y lo estrella contra la pared. Luego lo levanta y lo arroja violentamente al suelo. Los presos observan la escena en completo silencio, horrorizados. Al ver a Kyle caer, el director cree que la pelea finalmente ha terminado. Madame Max sujeta a Kyle con fuerza y no lo suelta. Justo antes de que él pierda el conocimiento, comienza a golpear la pared cercana con las pocas fuerzas que le quedan. El sonido llama de inmediato la atención de Madame Max, y para sorpresa de todos, lo suelta al instante. Él sostiene su rostro con ambas manos, como si lo reconociera. Ahí se revela la verdad. Él era el misterioso prisionero que había estado encerrado detrás del muro, justo al lado del calabozo de Kyle. Como ambas celdas estaban completamente oscuras, ninguno de los dos había visto jamás el rostro del otro. Incluso el superintendente y el director quedan sorprendidos ante este descubrimiento. Furioso, el director apunta con su arma a ambos y les ordena continuar la pelea. Pero Kyle se niega sin dudarlo, y pronto toda la prisión se pone de su lado, con voces exigiendo su libertad, que resuenan por todo el lugar. Enfurecido por la desobediencia de los presos, el superintendente ordena a los guardias abrir fuego. Antes de que las balas alcancen a Kyle, Madame Max se interpone frente a él, sacrificándose para protegerlo. Aunque el director sigue disparando, él se niega a retroceder, y con las fuerzas que le quedan, sujeta al director y lo estrella contra la pared. Al mismo tiempo, los prisioneros derriban las puertas de la cárcel, se unen y comienzan a luchar contra los guardias. Toda la prisión estalla en un motín total, mientras el superintendente y los guardias sobrevivientes huyen para salvarse. Cuando Kyle corre hacia Madame Max, lo encuentra dando sus últimos respiros, y momentos después, él muere. Kyle entonces libera al prisionero 451 de su celda. Mientras tanto, el motín se extiende por toda la prisión y los presos incendian varias zonas del lugar en un intento desesperado por escapar. Sin embargo, los guardias en las torres de vigilancia abren fuego contra los que huyen y muchos pierden la vida al instante.
Pronto, la policía rodea la prisión por completo. En medio del caos, Kyle y el prisionero 451 logran escapar juntos, pero pronto se dan cuenta de que no podrán salir, ya que toda la prisión está rodeada. Antes de separarse, el prisionero 451 le entrega a Kyle un conjunto de documentos secretos de la prisión que contienen evidencia de la cantidad de presos inocentes que fueron asesinados a lo largo de los años. Le hace prometer que, si logra sobrevivir, dará a conocer al mundo los crímenes cometidos en ese lugar, para que la prisión sea cerrada de una vez por todas. El prisionero 451 le explica entonces que solo queda un camino hacia la libertad y que este requiere una última batalla. Al principio, Kyle se niega, pero finalmente acepta el desafío. 2 semanas después comienza su enfrentamiento final contra Smith. La pelea es feroz desde el primer momento, pero Kyle logra ganar la pelea. Mientras tanto, el prisionero 451 toma las llaves de la prisión de un guardia caído y se dirige directo al garaje. Al mismo tiempo, el director escolta a Kyle hacia un vehículo. En ese instante, el prisionero 451 ataca por sorpresa al director, lo domina rápidamente y también reduce al otro guardia, apuntando al director con un arma. Lo obliga a quitarle las esposas a Kyle y además recupera el anillo de bodas de Kyle. Pero la venganza de Kyle todavía no ha terminado. En el instante siguiente, deja caer el vehículo directo hacia el director. El impacto es mortal y el director muere en el acto. Poco después, el prisionero 451 regresa con un uniforme de guardia, y Kyle se lo pone rápidamente como disfraz. Le pide al prisionero 451 que escape con él, pero este se niega, diciéndole que su propia vida ya no importa, pues todavía tiene asuntos pendientes dentro de la prisión. Sabiendo que quizás nunca vuelvan a verse, ambos comparten una última despedida. Después de eso, Kyle se aleja manejando el vehículo del comandante de la prisión, mientras el prisionero 451 se dirige directamente a la oficina del superintendente. Lo enfrenta y le quita la vida. Poco después, los guardias restantes logran rodear y capturar al prisionero 451. Mientras tanto, Kyle conduce con calma el vehículo del comandante hacia la puerta principal, pasando por cada punto de control de seguridad, sin levantar ninguna sospecha, ya que los guardias creen que el comandante va dentro del vehículo y le permiten el paso. Gracias a este disfraz, Kyle finalmente logra escapar de la pesadilla que fue esa prisión, y con eso la historia llega a su fin. Espero te haya gustado el video. Bueno, hasta la próxima.